El momento de la decisión. Carlos III, Camila y Guillermo ante la prueba más silenciosa de la monarquía. Durante casi 40 años, el ahora rey Carlos III repitió una idea que muchos consideraron una obsesión personal y otros una excentricidad visionaria. La necesidad de devolver a la naturaleza un lugar central en la vida pública y en la forma de gobernar. Sin embargo, en el momento más delicado de su reinado, el mayor peligro no fue la rebelión abierta ni el escándalo externo, sino algo mucho más insidioso y difícil de manejar: la vacilación, la duda prolongada, la incapacidad de elegir cuando todas las opciones parecen implicar una pérdida irreparable. Cuando la presión comenzó a acumularse dentro de los muros del palacio y las lealtades empezaron a chocar entre sí, Carlos se encontró frente a una decisión para la que ningún monarca está verdaderamente preparado. De un lado, la mujer que lo había acompañado durante décadas, que había soportado el rechazo público, la hostilidad mediática y los silencios incómodos de la institución. Del otro, el hijo que encarna el futuro de la corona, no solo como heredero biológico, sino como garante de la continuidad simbólica y estructural de la monarquía. En ese punto exacto, la neutralidad dejó de ser una virtud y se convirtió en una debilidad. Lo que siguió no solo redefinió las relaciones de poder dentro del palacio, sino que puso en juego la confianza misma en la institución monárquica. La advertencia no llegó en forma de ultimátum. Nunca lo hizo. Dentro del palacio, los mensajes más decisivos rara vez se expresan con dureza. No hay amenazas explícitas ni imposiciones directas. Todo llega envuelto en un lenguaje cuidadosamente atenuado, presentado como preocupación legítima, como un llamado al equilibrio o a la prudencia. Se preserva la dignidad del destinatario, incluso cuando se le están cerrando las salidas. Carlos recibió la primera señal en una mañana aparentemente trivial, integrada en un informe repleto de asuntos rutinarios del Estado. No estaba al inicio ni al final del documento, sino estratégicamente colocada en el centro. Un breve párrafo que aludía a la creciente inquietud entre asesores senior, una referencia a la necesidad de continuidad, una sugerencia discreta de que tensiones internas no resueltas comenzaban a afectar la estabilidad general. No se mencionaban nombres. No hacía falta. Carlos leyó ese párrafo 2 veces antes de dejar los papeles a un lado. Había pasado toda su vida dentro de la institución y sabía reconocer el momento exacto en el que la paciencia colectiva empezaba a agotarse. Durante décadas, la monarquía había sobrevivido gracias a una estrategia de postergación: evitar confrontaciones directas, absorber tensiones, permitir que personalidades complejas coexistieran sin una resolución clara mientras el orden público no se viera amenazado. Carlos no solo heredó la corona, heredó también esa filosofía de resistencia silenciosa. Pero ahora comenzaba a comprender algo esencial. Incluso, la resistencia tiene un límite. La incomodidad no había surgido de un día para otro. Se había ido construyendo en pequeños gestos, casi imperceptibles, tan graduales que podían confundirse con simples ajustes administrativos. Cambios sutiles en agendas, recalibraciones discretas en el acceso a determinadas reuniones, invitaciones que se extendían a algunos mientras se retiraban silenciosamente a otros. El personal fue el primero en notarlo. Siempre lo es. Luego los asesores. Finalmente, de manera inevitable, el heredero. Las preocupaciones de Guillermo fueron, al inicio, medidas y cuidadosas. Conversaciones privadas formuladas con extrema prudencia. Observaciones presentadas como análisis, no como reproches. Hablaba de imagen pública, de credibilidad a largo plazo, de la diferencia entre una influencia que estabiliza y otra que difumina las líneas de autoridad. Carlos escuchaba, asentía, tranquilizaba. Retrasar la decisión parecía razonable, siempre lo parecía, pero el retraso, como suele ocurrir, tuvo consecuencias. La segunda advertencia llegó semanas más tarde, esta vez de manera verbal, durante una reunión nocturna. El tono fue respetuoso, casi incómodo, como si quien transmitía el mensaje pidiera disculpas por hacerlo. Pero el contenido era inequívoco. La monarquía no podía sostener una situación en la que la autoridad interna pareciera dividida. El futuro exigía coherencia, y la coherencia, a su vez, exigía claridad. Carlos comprendió la implicación al instante. Aquello que durante años había sido visto como prudencia, la neutralidad, estaba transformándose en una carga. Camila percibió el cambio incluso antes de que se expresara abiertamente. Siempre había sido sensible a las variaciones de clima emocional, a ese enfriamiento casi imperceptible
que suele preceder a las decisiones formales. Su acceso no fue cortado de forma abrupta, pero sí modificado. Las conversaciones se acortaron. Los informes llegaron más filtrados, las explicaciones se volvieron menos detalladas. Para alguien que había pasado años navegando las corrientes internas del palacio, la señal era inequívoca. Una noche, planteó el tema a Carlos con aparente ligereza. Un comentario sobre una reunión a la que no había sido invitada, una observación sobre un ajuste de agenda que parecía innecesario. Carlos respondió con calma ensayada, ofreciendo explicaciones que no comprometían nada. Fue suficiente para confirmar sus sospechas. Algo estaba cambiando, y ella ya no ocupaba el centro de ese movimiento. Entre bastidores, los asesores comenzaron a hablar con mayor franqueza, aunque siempre con cautela. La expresión que más se repetía era «orientado al futuro». Aparecía en memorandos, en conversaciones privadas, en informes presentados con una neutralidad estudiada. La corona, sostenían, debía pensar no solo en el próximo año, sino en la próxima generación. Decisiones que hoy parecían manejables podían volverse corrosivas con el tiempo. El papel de Guillermo en esta escalada fue preciso y calculado. No recurrió a gestos teatrales ni a filtraciones. No presionó públicamente a su padre. Hizo algo mucho más eficaz. Dejó de acomodar la ambigüedad. Las reuniones se volvieron más directas. El lenguaje más exacto. Cuando surgían preguntas sobre influencia, exigía documentación. Cuando las decisiones se postergaban, pedía plazos concretos. No lo hacía de manera confrontativa, pero sí firme. Ya no estaba preparándose. Estaba posicionándose. Carlos sentía la presión desde ambos lados. Camila, que había estado a su lado durante décadas de hostilidad, que había soportado en silencio hasta que la resistencia misma se convirtió en una forma de autoridad. Y Guillermo, cuya legitimidad no se basaba en la lealtad personal, sino en la supervivencia futura de la institución. El palacio nunca exigió una elección explícita. No lo hace. Simplemente fue eliminando alternativas. La tercera advertencia llegó en forma de ausencia. Un consejo asesor se reunió sin la participación de Camila. Oficialmente, se trató de un ajuste procedimental, una modificación técnica que reducía la influencia informal sin menoscabar el respeto formal. En realidad, fue una señal clara, disfrazada de rutina. Carlos la reconoció de inmediato. Esa noche, caminó solo por los largos pasillos del palacio, cuando el personal ya se había retirado. Los retratos lo observaban en silencio, monarcas que también habían enfrentado decisiones imposibles, cada uno convencido de que su momento era excepcionalmente insoportable. Carlos no encontró consuelo en su resistencia histórica, solo perspectiva. Había esperado toda su vida para llevar la corona. Había imaginado el peso del cargo en términos abstractos: deber, continuidad, legado. Lo que nunca había imaginado era la intimidad del costo. El hecho de que la decisión más trascendental de su reinado no estaría relacionada con políticas ni protocolos, sino con las personas más cercanas a él. Camila no había cometido excesos evidentes. Esa era parte del dilema. Su influencia había crecido de forma orgánica, ocupando vacíos emocionales y logísticos que otros habían dejado. Había estabilizado a Carlos cuando la institución no supo hacerlo. Le había ofrecido constancia cuando el escrutinio era implacable. Una lealtad de ese calibre no se disuelve con facilidad. Pero Guillermo representaba algo igualmente inamovible. El futuro rey no podía heredar un sistema moldeado por poderes no reconocidos. No podría gobernar cómodamente dentro de estructuras basadas en la proximidad personal, en lugar de la autoridad claramente definida. Su postura no era emocional, era estructural. Con el paso de los días, el palacio se volvió más silencioso. Menos filtraciones, menos rumores, ese tipo de silencio no es paz, es compresión. Algo se estaba conteniendo, a la espera de liberarse. Finalmente, Carlos aceptó lo que había estado evitando. La crisis ya no era una cuestión de imagen, sino de gobernanza. La monarquía no podía funcionar con dos centros de gravedad, uno emocional y otro institucional. La recalibración era inevitable. La elección que enfrentaba no era entre el amor y el deber, como tantas veces se simplifica en los relatos públicos. Era entre continuidad y fractura, entre preservar aquello que lo había sostenido a nivel personal y asegurar lo que debía sobrevivirle como rey. Cuando solicitó una reunión privada con sus asesores más cercanos, la decisión aún no estaba formalmente tomada, pero ya se estaba cristalizando. Nadie discutió. No hizo falta. La arquitectura del poder ya había hablado. Al salir de esa reunión, Carlos no sintió alivio. Sintió claridad. Una claridad dura,
implacable. Pronto, el palacio también la sentiría, y una vez tomada la decisión, no habría forma de suavizar su impacto. Guillermo, por su parte, no buscaba forzar un ajuste de cuentas. Esa distinción era importante para él. Había sido educado en la idea de que la monarquía sobrevive gracias a la contención, no al choque frontal, a la paciencia guiada por principios. Pero había aprendido también que la paciencia, cuando se prolonga sin límites, puede volverse indistinguible del permiso. Camila percibió la resistencia casi de inmediato. No se manifestó como hostilidad directa, sino como distancia. Invitaciones que antes llegaban de manera automática comenzaron a hacerse selectivas. Los informes, antes compartidos íntegramente, se presentaban ahora resumidos. Su figura seguía siendo respetada, reconocida, pero la presunción tácita de su implicación plena empezaba a erosionarse. Era un cambio silencioso, pero constante, y Camila, con décadas de experiencia en la lectura de climas institucionales, lo comprendió enseguida. Decidió abordar el asunto de forma directa con William durante un encuentro privado. Midió cuidadosamente el tono, consciente de que cualquier exceso emocional podía volverse en su contra. Habló de continuidad, de propósito compartido, del riesgo que suponía la división interna en un momento delicado para la monarquía. William escuchó con atención, sin interrumpirla. Cuando respondió, lo hizo con una precisión casi quirúrgica. Habló de roles, de claridad, de la responsabilidad que algún día heredaría y del sistema que estaría obligado a liderar. La influencia, explicó, debía ser responsable ante una estructura definida. Cualquier otra cosa implicaba una inestabilidad que él no podía permitirse. No fue un reproche, tampoco una humillación, fue un límite. Camila lo entendió de inmediato. Aquello no era un desacuerdo susceptible de negociación, sino una línea trazada con firmeza. La determinación de William se consolidó aún más tras una conversación privada con asesores constitucionales de alto nivel. No le dieron órdenes ni instrucciones directas, no fue necesario. Hablaron de precedentes, de percepción pública, de cómo la autoridad no reconocida podía complicar los procesos de transición. Explicaron cómo las crisis futuras serían interpretadas a la luz de las decisiones tomadas en el presente. William absorbió cada argumento sin comentario alguno. Su postura dejó de ser emocional para convertirse en estratégica. A medida que la posición de William se hacía más visible dentro de la institución, la presión sobre el rey Carlos se intensificó. Los asesores comenzaron a alinearse, no por lealtad personal, sino por necesidad funcional. Los sistemas tienden a gravitar hacia la claridad, y esa claridad empezaba a tener un nombre propio. William. Carlos percibió el cambio con una lucidez dolorosa. Su hijo no lo desafiaba abiertamente, y precisamente por eso la situación resultaba tan compleja. William estaba honrando la lógica interna de la corona con una fidelidad casi implacable, y la institución respondía en consecuencia. En el ámbito doméstico, el ambiente se volvió más tenso. Las conversaciones se acortaron. Las decisiones quedaron suspendidas en silencios incómodos. Camila observaba a Carlos con atención, consciente de que algo irreversible se estaba gestando entre padre e hijo. No lo acusó. Esperó. La espera, después de todo, siempre le había servido. William, por su parte, se replegó hacia el interior. No compartía sus pensamientos públicamente ni buscaba validación externa. Consultaba solo con un círculo reducido, cuya lealtad estaba dirigida a la institución, no a las personas. Comprendía perfectamente el coste de un error de cálculo. La frontera que estaba trazando forzaría un ajuste inevitable, lo quisiera o no. La monarquía podía acomodar complejidades emocionales, pero no podía permitirse confusión estructural. El momento decisivo llegó durante una sesión de planificación estratégica, pensada para proyectar la institución varios años hacia adelante. Se habló de sucesión, de confianza pública, de resiliencia institucional. El papel de Camila surgió de forma indirecta, descrito en términos de influencia más que de posición formal. William intervino con cortesía, pero con firmeza. La influencia sin definición, afirmó, se convertiría en un pasivo durante cualquier transición. La corona necesitaba líneas visibles, no implícitas. La estabilidad lograda mediante la informalidad no sobreviviría a un cambio generacional. El silencio que siguió no fue hostil, fue resignado. Carlos lo comprendió entonces con absoluta claridad. La elección había dejado de ser teórica. William había trazado su línea no desde la emoción, sino desde la arquitectura institucional. El sistema se alineaba con él porque su postura ofrecía continuidad más allá de cualquier reinado individual. Camila,
también lo entendió. Las estrategias que habían sostenido su influencia durante años estaban alcanzando su límite. El futuro se estrechaba hacia la formalidad, y la formalidad no favorecía la proximidad, sino la definición. William no celebró su avance ni buscó escalar el conflicto. Simplemente mantuvo su posición, y al hacerlo, convirtió la neutralidad en algo imposible. El palacio comenzó a recalibrarse de manera casi imperceptible. Las decisiones que antes transitaban por canales informales pasaron a seguir procesos definidos. La autoridad se consolidó, la influencia se redistribuyó. No hubo anuncios oficiales, pero todos sintieron el cambio. El aire mismo parecía haber marcado un límite, y la corona, fiel a su propia lógica, comenzó a moverse en consecuencia. Camila se negó a ceder. Había sobrevivido a demasiadas tormentas como para malinterpretar el momento. El palacio le había enseñado, con los años, que el poder rara vez se anuncia de forma directa. Primero retira el calor, luego el acceso y finalmente, la certeza. Cuando la claridad llega, la decisión suele estar ya tomada. Lo que la inquietaba no era tanto que algo estuviera cambiando, sino que lo hiciera sin su consentimiento. Había construido su posición con paciencia, cuando la paciencia era la única opción posible. Años de absorber hostilidad, de aprender cuándo hablar y cuándo el silencio era más eficaz. Para Camila, la influencia nunca había consistido en dar órdenes, sino en estar presente cuando otros no lo estaban, en ofrecer estabilidad cuando la institución se resquebrajaba. No creía que eso pudiera sustituirse simplemente con procedimientos. Por eso, cuando comenzó la recalibración, no se retiró. Se adaptó. Su primera respuesta fue sutil. Solicitó reuniones a las que antes asistía sin necesidad de pedirlas. Las presentó como ejercicios de continuidad, apelaciones a la experiencia más que afirmaciones de autoridad. Algunas se concedieron, otras se aplazaron. Cada aplazamiento confirmaba lo que ya intuía. El terreno bajo sus pies se estaba desplazando. Eligió su siguiente movimiento con cuidado. No volvió a confrontar directamente a William. Aquella conversación le había revelado todo lo necesario. Su determinación no era emocional, era estructural. No se puede seducir a una estructura. Solo se la puede desafiar o abandonar. En lugar de eso, se volvió hacia Carlos. Las conversaciones privadas entre ambos adquirieron un tono distinto, menos afectuoso y más urgente. Le recordó lo que habían atravesado juntos, los años en que la institución le ofreció poco consuelo y la opinión pública fue implacable. No lo acusó, contextualizó. La lealtad, sugirió con suavidad, debía significar algo. Carlos escuchó, pero ya no tranquilizaba. Esa ausencia de reafirmación la inquietó más que cualquier discusión abierta. Insistió, esta vez desde un ángulo práctico. Habló de continuidad, del riesgo de que una recalibración abrupta desestabilizara la coherencia que los asesores decían proteger. Advirtió sobre las consecuencias no previstas, sobre cómo el desplazamiento silencioso de una reina consorte sería percibido mucho más allá de los muros del palacio. Carlos no discrepó, pero tampoco se comprometió. Entre bastidores, los aliados de Camila comenzaron a sentir la presión. Personas que antes llevaban su perspectiva a las reuniones empezaron a quedar relegadas. No eran descartadas, sino neutralizadas. Sus aportaciones se reconocían formalmente y luego se superaban mediante procesos. La institución cerraba filas en torno a la formalidad. Camila identificó la estrategia de inmediato. No era personal, era sistémica, y por eso mismo eficaz. Aún así, se negó a rendirse. Su resistencia no adoptó la forma de la rebeldía, sino de la insistencia. Siguió apareciendo, participando, actuando como si la recalibración fuera temporal, un ajuste momentáneo y no un cambio definitivo. Había lógica en ello. Las instituciones, lo sabía bien, a menudo corrigen en exceso y luego suavizan. Lo que subestimó fue la determinación final de William. Él no respondió a su resistencia. No la confrontó ni la contradijo. Simplemente siguió construyendo a su alrededor. Reuniones estructuradas sin su participación, decisiones documentadas, autoridad claramente definida. El sistema ya no dependía de la estabilización informal. Estaba siendo rediseñado para funcionar sin ella. Carlos se encontró atrapado entre dos fuerzas. La negativa de Camila a retirarse hacía la elección más visible y dolorosa. La negativa de William a ceder la hacía inevitable. El rey ocupaba un espacio cada vez más estrecho entre la obligación emocional y la necesidad institucional. Para Camila, la comprensión llegó de forma gradual y de pronto, absoluta. Un ajuste ceremonial sobre el que no fue consultada. Un informe recibido después de los hechos. Una decisión comunicada, no discutida.
No eran descuidos, eran señales. Volvió a enfrentar a Carlos, esta vez sin rodeos. Le preguntó directamente si seguía de su lado. La pregunta no fue dramática, pero sí total. Carlos dudó. Esa vacilación respondió con mayor claridad que cualquier palabra. Camila entendió entonces que la lealtad en esta institución siempre había sido condicional, lo había sido desde el principio. Lo que había confundido con permanencia era, en realidad, resistencia. Y toda resistencia tiene una fecha de caducidad. Aún así, no capituló de inmediato. Hizo un último intento, no para conservar influencia, sino para afirmar relevancia. Argumentó que la monarquía corría el riesgo de parecer fría, transaccional, ajena a los vínculos humanos. Advirtió que la claridad de William, aunque admirable, podía endurecerse hasta convertirse en rigidez. Carlos la escuchó. Compartía parte de esas preocupaciones, pero creer no equivale a elegir. El ambiente en el palacio se tensó aún más. El personal se movía con cautela. Los asesores hablaban en voz baja. Todos percibían que un momento decisivo se acercaba. No por gritos ni enfrentamientos públicos, sino porque el silencio se había vuelto deliberado. La posición de Guillermo había reconfigurado la lógica interna del palacio. No se trataba de un gesto brusco ni de una rebelión abierta, sino de algo más profundo y, por ello, más implacable. Los asesores comenzaron a alinearse en torno a la claridad, los procesos se endurecieron, las zonas grises desaparecieron. La corona, enfrentada una vez más a su dilema eterno, eligió continuidad antes que acomodación. Y en esa ecuación, la centralidad de Camila dejó de ser compatible con el futuro que se estaba diseñando. Cuando el momento llegó, no tuvo el tono de una confrontación. No hubo dramatismo ni estallidos, fue, más bien, una conclusión largamente postergada. Camila se negó a ceder durante un tiempo, pero la institución había alcanzado un punto en el que su consentimiento ya no era imprescindible. Carlos, atrapado entre el peso de la historia y la exigencia de la herencia, se estaba quedando sin margen para seguir retrasando la decisión que terminaría definiendo su reinado. La elección del rey no fue un acto repentino de voluntad, ni un golpe de autoridad teatral. Llegó como llega el cansancio profundo, por acumulación. Carlos había pasado la vida preparándose para asumir responsabilidades, pero nada lo había preparado para la soledad radical de ese instante. El palacio se volvió más silencioso, aunque no menos activo. La quietud no provenía de la inacción, sino de la espera. Todos aguardaban al rey. Él lo percibía en los detalles. Reuniones que terminaban antes de lo previsto, asesores que ya no ofrecían alternativas, sino resultados cerrados. Un lenguaje cuidadosamente neutral que asumía la resolución como un hecho inevitable, no como una posibilidad en debate. La institución había llegado a su conclusión. El único que todavía no la había pronunciado en voz alta era él. Carlos se refugió en la rutina como forma de pensamiento. Madrugadas repetidas, largos paseos por corredores conocidos, informes que releía aún sabiendo de memoria su contenido. No estaba huyendo de la decisión, estaba midiendo el daño. Siempre había creído que reinar exigía resistencia. Solo entonces comprendió que exigía sacrificio, y no el sacrificio abstracto de los discursos solemnes, sino uno íntimo, concreto, doloroso. Camila lo observaba con atención. Lo conocía demasiado bien como para malinterpretar el silencio. Él ya no estaba evaluando escenarios posibles, estaba lamentando consecuencias. Ese descubrimiento alteró algo en ella. Las discusiones se detuvieron. Los recordatorios de lealtad se diluyeron. En su lugar apareció la dignidad, una intuición clara de que tal vez la dignidad fuera lo único que aún quedaba por negociar. La última conversación privada entre ambos careció de dramatismo. No hubo voces elevadas ni ultimátums. Se sentaron frente a frente, separados más por lo emocional que por la distancia física. Carlos habló primero, con cautela, como si cada palabra pudiera quebrarse bajo su propio peso. Dijo que la corona no podía continuar tal como estaba, que el futuro exigía claridad, que la posición de Guillermo no era un acto de desafío, sino una inevitabilidad histórica. No habló de culpas, habló de consecuencias. Camila escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, no suplicó ni acusó. Formuló una sola pregunta, precisa y devastadora en su sencillez, si aquello era lo que él quería o lo que creía que debía hacer. Carlos no respondió de inmediato. La verdad era compleja. El deseo tenía poco que ver con la decisión. Había esperado demasiado tiempo para ese papel como para malinterpretar sus reglas. La realeza no era la culminación de la lealtad personal. Era la aceptación de límites, incluso cuando esos límites hieren lo más profundo del yo.
Le dijo que la amaba. Le dijo que siempre reconocería lo que ella le había dado. Pero también le dijo que la monarquía no podía avanzar con una autoridad central sin resolver. Algo debía ceder, y no sería el futuro. Camila asimiló esas palabras sin mostrar reacción visible. Años de escrutinio la habían entrenado para mantener la compostura cuando el suelo se desplazaba bajo sus pies. Sin embargo, algo cambió en su postura. La confianza que la había sostenido durante décadas de hostilidad se transformó en algo más silencioso: el reconocimiento. Preguntó qué significaba la decisión en términos prácticos. Carlos respondió sin eufemismos: una retirada de ciertas funciones, una reducción de la presencia pública, un regreso a roles limitados y claramente definidos. No era un exilio ni una eliminación simbólica, pero tampoco seguiría ocupando el centro. Camila asintió una sola vez. No discutió. Comprendió que la discusión había terminado antes de que esa conversación tuviera lugar. Cuando salió de la habitación, Carlos permaneció sentado mucho tiempo después de que la puerta se cerrara. No sintió alivio, sino una quietud hueca, la que sigue a las decisiones irreversibles. No había elegido entre una esposa y un hijo. Había elegido entre permanencia y fractura. El costo, inevitablemente, fue personal. El palacio reaccionó casi de inmediato, no con anuncios públicos, sino con alineación interna. Agendas reajustadas, informes reescritos, asesores recalibrados, lenguaje modificado. La maquinaria de la monarquía, una vez activada, se movió con eficiencia silenciosa. La decisión comenzó a implementarse antes de que el público siquiera percibiera que había sido tomada. Guillermo fue informado en privado. La conversación fue breve, respetuosa y pesada. No dio las gracias, no celebró. Reconoció el peso de la elección y aceptó la responsabilidad que implicaba. En ese instante, su relación con su padre cambió. Dejaron de ser solo padre e hijo para convertirse en algo más cercano a iguales, unidos por la consecuencia más que por la expectativa. Guillermo comprendió que no se trataba de una victoria, era una herencia. Camila inició su retirada con cuidado, sin dramatismo. Cumplió compromisos ya programados, pero rechazó nuevas apariciones. Reformuló su presencia como apoyo, no como liderazgo. Para el exterior, fue discreción. Dentro del palacio, todos entendieron lo que significaba. Se había trazado una línea. El personal reaccionó con profesionalismo y una simpatía contenida. Muchos habían trabajado con ella durante años. No hubo rumores ni especulaciones, solo ajustes. Esa era la cultura. La lealtad expresada a través de la eficiencia. Carlos observó todo con una distancia que incluso a él mismo lo sorprendió. La decisión lo había aislado emocionalmente, no porque fuera sencilla, sino porque era definitiva. No habría segundas conjeturas ni medias marchas atrás. Había cruzado el umbral que todo monarca enfrenta tarde o temprano, el momento en que la corona pesa más que el yo. En la intimidad, el dolor era agudo, no solo por la pérdida de compañía, sino por la pérdida de una versión de sí mismo que había creído que el amor podía coexistir indefinidamente con el poder. Esa ilusión lo había sostenido durante años. No podía sobrevivir al reinado. El palacio encontró un nuevo equilibrio. No estable aún, pero orientado. Los asesores hablaron con renovada seguridad. Los procesos fluyeron con menos interrupciones. La institución había elegido claridad, y la claridad, aunque fría, resultó eficaz. La ausencia de Camila se volvió evidente precisamente porque no fue anunciada. Una presencia familiar se desvaneció. Una voz antes asumida dejó de ser consultada. El silencio en torno a ella fue deliberado y por ello más elocuente que cualquier comunicado. Carlos sabía que la decisión emergería eventualmente a la luz pública, transformada por la narrativa y la especulación. Aceptó que lo verdaderamente importante era que, dentro del palacio, la pregunta había sido respondida. La elección estaba hecha. No había marcha atrás, y por primera vez desde que ascendió al trono, el rey Carlos comprendió con absoluta claridad lo que significaba gobernar. Tras la ruptura del silencio, el palacio no exhaló alivio, se recalibró. El silencio no desapareció, cambió de naturaleza. Lo que antes era incertidumbre se convirtió en disciplina. La corona había elegido una dirección, y la dirección, incluso cuando duele, genera su propio impulso. No hubo anuncios formales en los días siguientes, no eran necesarios. Dentro del palacio, todos sabían distinguir entre una pausa y una conclusión. Las agendas contaron la historia primero, luego los planes de asiento, luego quién era consultado antes de cerrar decisiones. El poder en la monarquía siempre se ha revelado a través de la logística mucho antes que del lenguaje.
Lejos de dramatismos, su repliegue hacia la vida privada fue sobrio, casi elegante. No hubo declaraciones altisonantes ni gestos calculados para generar simpatía pública. Camila había perdido antes y sabía que, dentro de la monarquía, la supervivencia rara vez se logra levantando la voz. Lo que la sorprendió no fue la pérdida de influencia, sino la velocidad con la que la institución avanzó sin ella. La corona no se detiene. Absorbe y continúa. Mientras tanto, el príncipe William dio un paso al frente sin necesidad de ocupar el espacio que Camila había dejado vacío. No intentó sustituirla ni llenar su ausencia con protagonismo. Hizo algo más eficaz. Reorganizó el vacío. Las reuniones se volvieron más breves y precisas. Las decisiones, más claras. La autoridad, que antes se intuía entre silencios y equilibrios informales, fue formalizada. William no estaba reformando la monarquía de cara al público. Estaba ajustando sus engranajes internos allí donde realmente importa. Para los asesores y altos cargos del palacio, la transición resultó más sencilla de lo esperado. La claridad simplifica la lealtad. Ya no era necesario interpretar silencios ni navegar entre influencias superpuestas. Las decisiones fluían con mayor rapidez y la rendición de cuentas se volvió más estricta. Una institución acostumbrada a acomodar emociones empezó a funcionar como la estructura que siempre había afirmado ser. El rey Carlos observaba todo con una quietud compleja. Había esperado que el duelo se manifestara de forma ruidosa, tal vez incluso pública. En su lugar, llegó en momentos cotidianos. Una silla vacía, una conversación que no se produjo, una voz ausente en reflexiones privadas. Descubrió que la realeza no anestesia la pérdida, simplemente la compartimenta. En público, nada parecía faltar. Las apariciones oficiales continuaron, los comunicados siguieron siendo impecables, y la monarquía proyectó, como siempre, una imagen de continuidad. Sin embargo, los periodistas empezaron a percibir el desplazamiento, no desde la acusación, sino desde la curiosidad. ¿Por qué ciertas apariciones ya no incluían a la reina consorte? ¿Por qué la influencia parecía concentrarse en menos manos? El palacio no respondió. Una vez más, el silencio hizo el trabajo. Camila, por su parte, se retiró por el manam que lo Se retiró, sí, mamá. Él me quedó en amargura visible. Entendía las reglas no escritas del juego. Había aprendido que, dentro de la monarquía, el afecto personal rara vez pesa más que la necesidad institucional. Aún así, el impacto emocional fue inevitable. El descubrimiento más duro no fue ser apartada, sino constatar que el sistema no se detiene a mirar atrás. Para William, el cambio redefinió algo más que el rol de Camila. Alteró su relación con su padre. Las conversaciones entre ambos se volvieron distintas, menos protectoras, más francas. La distancia que surgió no fue emocional, sino estructural. Ya no estaban unidos solo por el vínculo familiar, sino por una responsabilidad compartida. Carlos veía en su hijo al monarca que la institución necesitaría, y esa certeza lo llenaba de orgullo y, al mismo tiempo, de una melancolía difícil de ignorar. El futuro estaba asegurado, el presente, empobrecido. Con el paso de las semanas, el verdadero alcance de la decisión se hizo evidente. Internamente, la moral del personal se estabilizó. La incertidumbre dio paso a la previsibilidad. Externamente, la confianza pública se mantuvo firme. Hubo murmullos, por supuesto, pero ninguna ruptura. La monarquía había optado por la coherencia antes que por el conflicto, y la coherencia rara vez genera indignación. Los partidarios de Camila comentaban la situación en voz baja. Algunos creían que había sido tratada de forma injusta. Otros reconocían que la institución siempre ha sido más grande que cualquier individuo. La mayoría entendía ambas verdades al mismo tiempo. Esa capacidad para sostener contradicciones es, también, parte de la longevidad de la monarquía. Carlos marcó el momento en privado, sin ceremonias ni gestos simbólicos. No hubo ritual de cierre. Sabía que este capítulo de su vida no tendría una resolución clara. Simplemente se iría desdibujando, dejando una huella persistente. Ser rey exigía aceptar ese tipo de finales inconclusos. Meses después, el nuevo equilibrio se consolidó. La influencia de William se normalizó. La ausencia de Camila dejó de sorprender. El palacio no la olvidó, pero dejó de organizarse en torno a su presencia. El sistema redistribuyó su peso. La historia no registrará este episodio como una confrontación dramática. No habrá una fecha precisa ni un comunicado definitivo. Tal vez, dentro de años, los historiadores debatan el momento exacto, reconstruyendo pistas a partir de agendas y discursos. Pero dentro del palacio, la verdad ya estaba asumida.
El rey Carlos había elegido la continuidad por encima de la intimidad, la corona por encima de la compañera que lo sostuvo durante años. No fue una victoria moral, fue una necesidad institucional, y al tomar esa decisión, se convirtió plenamente en lo que la monarquía exigía de él. No un esposo buscando equilibrio ni un padre negociando legado, sino un rey que entiende que la corona no se dobla ante el amor, solo ante el tiempo. Cuando el silencio finalmente se rompió, no lo hizo con escándalo, sino con aceptación. La monarquía perduró, transformada pero intacta, y el precio de esa resistencia, como siempre, fue pagado en privado por quienes estuvieron más cerca del poder, porque dentro de la monarquía el poder rara vez se ejerce a la vista de todos. Se percibe en las ausencias, en las decisiones silenciosas y en las relaciones que cambian sin explicación. Ahí es donde se forja la verdadera historia de la corona.